Ok, entonces comencemos. Bueno, la definición de un grafo es que tiene dos componentes, que una es el conjunto de vértices y otra el conjunto de aristas. Las aristas van a ser un subconjunto de las parejas de los vértices, pero también hay varias variaciones. Y en el material está definida los grafos dirigidos, que es cuando nosotros le damos dirección a los grafos. Pero uno también puede hablar de aristas múltiples o también puede hablar de lazos, que son aristas que van de un vértice en sí mismo. En realidad aquí nos vamos a enfocar en el primer tipo de grafo, que es el grafo simple, y más que eso, usualmente van a ser finitos, pero uno puede usar su creatividad y definir diferentes tipos de grafos. Algo importante de los grafos es que uno puede representarlos en el plano, con puntos que representan los vértices, y ya sea curvas o segmentos que van a representar las aristas entre los vértices. Entonces aquí tenemos un grafo simple, y el de la derecha es un grafo dirigido, que hay direcciones izquierda-derecha. Aquí les comparto unos 4 ejemplos de grafos, digamos, como importantes de cierta forma. El de la izquierda es de Madrid, tiene que ver con calles, bueno, con que uno puede ir vía terrestre, diferentes ciudades de España. Entonces aquí tenemos de Madrid y a dónde se puede ir, cuánta distancia. Es un grafo con peso en realidad, o sea que no es tan importante solo el hecho de que haya una arista, sino que tan larga es la arista. Las moléculas también forman grafos, transportes públicos como el metro, e incluso redes sociales. ¿Okay? Entonces, ocupamos meter un poco de terminología básica para poder entendernos. Entonces, nosotros decimos que una arista es incidente a un vértice si este vértice es uno de los extremos. Entonces, déjeme tal vez hacer un pequeño dibujo aquí. Si tenemos un vértice, eh, X y una arista E, decimos que X es incidente con E si X es el extremo de esta arista, uno de los extremos. Entonces, toda arista es incidente con dos vértices. Decimos además que los vértices, cuando están conectados por una arista, los llamamos adyacentes o los llamamos vecinos. Y así podemos definir también el vecindario de un vértice como el conjunto de todos los vecinos. Entonces, tenemos un vértice X y tiene varias aristas, y el vecindario va a ser todas las aristas que tienen un extremo, todos los vértices que están en una arista que tiene un extremo en X. Ese sería el vecindario de X. Entonces, usualmente uno escribe en X. A veces uno escribe cuando el grafo no está claro, cuando hay varios grafos en juego, uno puede escribir n sub g para especificar este es el grafo en el que estamos trabajando. Y además, bueno, aquí podemos definir lo que es el grado de un vértice, que en grafos simples sería decir el tamaño del vecindario. Pero lo que estamos diciendo para el grado es la cantidad de aristas que son incidentes con el vértice V. Y bueno, para grafos dirigidos uno puede definir, en vez de grado, uno define el grado saliente y el grado entrante, según corresponda, según si la flecha viene de afuera o viene de adentro. Okay. Antes de comenzar, tenemos un ejercicio, que este ejercicio no es tan difícil, pero usa una técnica que tal vez algunos de ustedes hayan visto. Hay una versión simplificada de este ejercicio que dice algo como que en un parlamento cada persona tiene 3 enemigos y que es posible dividirlos de tal forma que cada persona tenga a lo sumo un enemigo en el mismo grupo, dividirlo en 2 grupos. Entonces, una forma de probar esto es uno quiere una partición y podemos considerar una partición que minimice la cantidad de aristas dentro de cada grupo. Entonces, queremos probar que al dividirlos, cada vértice va a tener por lo menos la mitad en el otro grupo. ¿Qué pasaría si eso no fuera cierto? Digamos que encontramos un vértice que tiene más vecinos dentro del grupo que dentro del otro grupo, por ejemplo este. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos cambiarlo de lugar. ¿Y qué es lo que pasa? Vean que al hacer este cambio, la cantidad de aristas que hay entre las clases se incrementa. O en otras palabras, aquí las cantidades de aristas que están dentro de cada clase, digamos, en este ejemplo teníamos 3 y ahora pasamos a tener 2. Quiere decir que si consideramos esto y hacemos un cambio, la cantidad de aristas dentro de las clases se iría reduciendo, pero esto no es posible porque empezamos con el mínimo.
Entonces, este es un ejemplo de cómo considerar el mínimo. El mínimo de alguna propiedad nos puede ayudar. ¿Sí? Y vamos con uno de los resultados más importantes en teoría de grafos, uno de los más básicos e importantes. Es el lema del apretón de manos. Que si uno va a una fiesta y la gente se da las manos, algo que no deberíamos hacer en este momento, pero digamos que la gente se saluda y se da las manos, y uno cuenta, a cada persona cuenta a cuántos otros saludó, y suma todos estos números, esto le daría 2 veces el número de saludos. Y la razón es porque cada saludo está siendo contado 2 veces por cada extremo. Entonces, en este caso, viéndolo como un grafo, estamos sumando, para este vértice estamos sumando las 3 aristas que son incidentes con él, pero esta arista está siendo contada por este vértice y por el otro vértice. Y lo mismo para cada arista. Entonces, cada arista es contada 2 veces y por tanto tenemos 2 veces el número de aristas si sumamos todos los grados. Y una consecuencia de esto es que la cantidad de vértices de grado impar en un grafo siempre es par. Entonces es una consecuencia interesante. Otra definición importante es lo que se llama una caminata en un grafo. Pero en realidad nosotros vamos no enfocarnos tanto en caminatas, sino en caminos, que es cuando no hay repeticiones. Entonces una caminata uno empieza de vértice en vértice, avanzando, puede haber repeticiones, pero una caminata, en un camino, no vamos a repetir vértices. Entonces, formalmente sería una sucesión, V0, V1, V2, tal que entre 2 vértices consecutivos hay una arista. Y además no se repiten si estamos hablando de un camino. Entonces aquí, por ejemplo, en negro tenemos un camino extendido, se ve así de simple. Y a la derecha tenemos un grafo y en azul tenemos un camino que va dentro del grafo. Y podemos hablar también de lo que son circuitos, que son caminos cerrados, quiere decir que empiezan y terminan en el mismo lugar. Entonces, en el caso de circuitos, sería más bien caminata. Entonces uno puede repetir vértices y lo importante es que uno termine en el mismo lugar que empezó. Pero un caso importante son los ciclos, que es que uno no repite ningún vértice excepto el inicial. Cuando regresa al inicio, regresa al mismo lugar, pero todos los demás vértices son diferentes. Entonces nosotros tenemos este ejercicio, que también es una propiedad importante, nos dice que si un grafo tiene grado mínimo por lo menos 2, o sea que el grado de cada vértice es al menos 2, entonces G va a contener un ciclo, y no solo contiene un ciclo, sino que un ciclo que tiene longitud por lo menos delta más 1. O sea, delta más un vértice, por lo menos. ¿Y cómo hacemos esto? Uno lo que puede hacer es intentar extender el camino, agarrar un camino e ir extendiéndolo. Entonces, por ejemplo, si uno empieza con el camino más largo de G, y cuando digo más largo, quiere decir que no hay ningún otro que sea más largo. Puede haber varios con la misma longitud. Y digamos que aquí están los últimos delta vértices. Digamos que aquí están los últimos delta vértices. Y el grado del último vértice, vean que el último vértice, todos los vecinos del último vértice están dentro del camino. Porque si el último vértice tuviera un vecino afuera, podríamos extender el camino. Y como eso no pasa, quiere decir que todos los vértices, todos los vecinos de este último vértice, tienen que estar adentro del camino. En algún lado del camino. Y en el peor de los casos, tal vez es vecino de todos los vértices azules. Digamos que estos son delta vértices azules. Pero, como este vértice, llamémoslo V, tiene por lo menos delta vecinos, tiene que tener un vecino, excluyendo los primeros delta menos 1, tiene que tener un vecino a la izquierda, y para cualquiera que agarremos, nos va a formar un ciclo. Entonces aquí tenemos un ciclo que iría desde aquí hasta allá. Incluiría los vértices azules, que ya son delta, más un vértice más, entonces tiene al menos delta más un vecinos. Bueno, tenemos otra definición importante, que es un grafo es conexo, conexo de conectado, un grafo está conectado. Quiere decir que deme cualquier vértice, cualquier pareja de vértices, y se puede caminar de un lado al otro. Hay alguna forma de llegar de un vértice al otro. Y en general, vamos a hablar de lo que es una componente conexa, que va a ser los subgrafos que están conectados. Entonces, un grafo conexo puede ser como así.
podemos llegar de cualquier vértice a cualquier otro, pero si el grafo tiene más vértices, entonces, y no hay forma de llegar de un lado al otro, vamos a tener varias componentes conexas. Entonces, las componentes conexas va a ser clases de equivalencia que para cada vértice usted me puede decir cuál es la componente de este vértice, y es claro que si usted puede llegar de V a U y de U a W, entonces puede combinar los caminos para llegar de V a W. Esto. Y un caso muy importante de un grafo sin ciclos es un árbol. De un grafo conexo sin ciclos es un árbol. Entonces, tal vez se puede empezar el árbol familiar. Si no han trabajado con redes o algo parecido, por lo menos tal vez puede empezar el árbol familiar. Aunque el árbol familiar hay que tener cuidado porque si uno involucra ambos padres, podría obtener ciclos. Y la razón de que el árbol se ve así, aquí les tengo porque nosotros tal vez no estamos muy acostumbrados a ver un árbol sin hojas. Pero cuando un árbol no tiene hojas, se le ve todas las ramitas, entonces se ve algo como el dibujo que está aquí a la izquierda. ¿Okay? Y vamos a ver un teorema muy importante, sobre los árboles, y es que un grafo conexo va a ser un árbol si y solo si tiene n-1 aristas. ¿Okay? Entonces, bueno, es un sí solo sí, entonces hay que partir de un lado y mostrar el otro. Entonces, ¿qué pasa si empezamos con un árbol? Bueno, resulta que un árbol siempre tiene un vértice de grado 1. ¿Por qué? Porque hay un ejercicio que nos decía que si el grado mínimo es 2, entonces va a haber un ciclo. Y un árbol, por definición, no tiene ciclos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si nosotros encontramos un vértice de grado 1, cuando lo removemos, nos queda un grafo más pequeño, perdemos un vértice, y por supuesto que al remover un vértice, ponle nombre, güey, lo que nos quede no va a tener ciclos, que es una de las propiedades de un árbol, y por otro lado va a seguir siendo conexo. No es posible que removiendo un vértice de grado 1, desconectemos el grafo, porque cuando uno tiene un camino, si llega a V, tendría que volverse porque no hay a dónde ir. Entonces, remover un vértice de grado 1 no puede desconectar el grafo. Entonces, quiere decir que encontramos un vértice de grado 1, lo removemos y vamos a tener un árbol con n-1 aristas. Y entonces, por inducción, si asumimos por inducción, ya que es fácil probarlo, para el n igual a 1, por ejemplo, n igual a 1 sería un solo vértice, 0 aristas. Entonces obtenemos que aquí hay n-2 aristas por inducción, y agregamos una más, tenemos n-1 aristas. Entonces, si es un árbol, tiene n-1 aristas, eso está claro. Ahora, si el grafo es conexo y no tiene ciclos, si el grafo es un árbol, vamos a ver que tiene n-1 aristas. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, digamos que tiene un ciclo. Digamos que lo que estamos asumiendo, perdón, es que que es conexo y tiene n-1 aristas. Entonces, vamos a probar que si es conexo y tiene n-1 aristas, es un árbol. Entonces, si no fuera un árbol, tendría un ciclo. Y lo bueno de un ciclo es que podemos remover una arista del ciclo. Digamos que removemos una arista del ciclo. Y vamos a ver que después de remover esta arista, el grafo sigue siendo conexo. ¿Y cuál es la idea? La idea es que si ocupamos esta arista para ir de un lado a otro, ahora podemos tomar un camino largo. Entonces, tal vez va a ser más largo, pero en vez de tomar esta arista, le damos toda la vuelta al ciclo para llegar al otro lado. Entonces, al remover una arista, el grafo no se desconecta. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Empezamos con un grafo de n-1 aristas y suponga que tiene un ciclo. Podemos remover una arista de este ciclo. Va a seguir siendo conexo. Y podemos repetir este proceso cada vez que haya un ciclo. Quiere decir que eventualmente, si repetimos este proceso las veces que sea necesario, vamos a deshacernos de todos los ciclos. O sea que al remover, vamos a obtener
un nuevo grafo G', que es un árbol. Entonces, empezamos con G, que tiene n-1 aristas. Después de hacer algún procedimiento, terminamos con un grafo G', que sabemos que es un árbol. ¿Por qué? Porque nunca lo desconectamos haciendo este procedimiento y destruimos todos los ciclos. Porque si hay un ciclo, si continuamos, continuamos, y como hay una cantidad finita de aristas, el procedimiento tiene que parar eventualmente. Pero ahora, nosotros ya probamos que si G es un árbol, entonces tiene n-1 aristas. Quiere decir, empezamos con un grafo con n-1 aristas, hicimos un procedimiento y terminamos con n-1 aristas. En otras palabras, nunca hicimos un procedimiento, no removimos nada. Quiere decir que el grafo original ya era un árbol. ¿Hay alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, en cualquier momento me detienen. Pueden escribir también en el chat o usar la de levantar la mano, también la pueden, para ver si alguien tiene alguna pregunta, no hay ningún problema. Pero ahora vamos con un juego, que este se llama el de los puentes de Königsberg. Tal vez es posible que lo hayan escuchado, pero si no, es de estos juegos que uno podría compartir en el grupo de WhatsApp y preguntarle a la familia si lo quieren intentar. Entonces, el juego se trata de lo siguiente. Tenemos dos masas de tierra, una arriba, otra abajo, una isla aquí en el centro y otra segunda isla a la par. Esto que son verdes, estas son puentes que unen las islas a través del río. Entonces tenemos en total estos 7 puentes. Y la pregunta es, ¿uno puede pasear por este lugar, Königsberg, pasando por cada puente exactamente una vez y sin repetir? Entonces, es posible hacer una caminata aquí que pase por todos los puentes una vez. Los vértices, digamos, por la isla puede pasar varias veces, no es problema. Pero que no pase por un puente más de una vez. Entonces uno puede intentar, por ejemplo, empezamos en la de abajo, vamos al centro, digamos que continuamos arriba, vamos abajo, podemos volver a bajar, y vamos aquí hacia el de la derecha, y si vamos para arriba, nos faltó un puente. Entonces, ¿hay alguien que no conozca esto, que tenga una idea? ¿Cuál es la respuesta aquí? ¿Será que hay algún camino que nos permita cruzar por todos los puentes solo una vez? ¿O será que no se puede? Entonces, de esto que estamos hablando se llama un circuito euleriano. Bueno, en realidad aquí no es un circuito, sino que estaríamos hablando de una caminata. En el circuito le vamos a prestar atención especial, que es que se empieza y termina en el lugar. Aquí le estamos quitando la restricción de que no necesitamos que termine y empiece en el mismo lugar. Pero existirá un camino que nos permita pasar por todos los puentes una vez. Entonces vean que este problema lo podemos transformar en un problema de grafos, ya que lo que nos interesa son los puentes y de dónde llegamos de un lugar a otro. Podemos poner un vértice por cada parte de tierra y una arista por cada puente. Entonces, en realidad, esto no es un grafo, sino que es un multigrafo. Hay aristas dobles, pero esto no es un problema. Entonces, este problema se le atribuye a Euler también como la creación de la teoría de grafos. Es básicamente el primer problema en teoría de grafos. Y esto motiva a Euler a definir grafos. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? El asunto es que si hay una caminata, nosotros empezamos por un lugar, pasamos por otro, vamos por otro, y así sucesivamente. Y entonces, cada vez que pasamos por el mismo lugar, digamos que aquí este es un vértice V, y aquí pasamos de nuevo por el vértice V. Entonces, cada vértice que esté en medio del camino, una vez que entramos, tenemos que salir. Una vez que entramos, tenemos que salir. Entonces, cada vez que contamos este vértice, vamos a encontrar 2 aristas diferentes. Volvemos a pasar por el vértice, tenemos 2 aristas diferentes otra vez. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los vértices que estén en medio del camino van a tener grado par. Todos los vértices
que encontramos en el medio van a tener grado par. Y si vemos los grados en este grafo, este grado es 5, el del medio 5, este es 3, el de arriba también es 3 y el último también es 3. Todos los grados son pares. Entonces, una condición necesaria es que, exceptuando los vértices que estén al final, porque vean que al inicio y al final este puede tener grado impar, exceptuando eso, los demás tienen que tener grado par. Y aquí todos los vértices tienen grado par, entonces no podemos encontrar esa condición. No se puede. Pero resulta que esta es una condición no solo necesaria, sino que también es suficiente. Si uno tiene que todos los vértices tienen grado par, excepto una pareja, entonces puede iniciar de un vértice de grado impar y terminar en el otro vértice de grado impar, recorriendo todas las aristas una sola vez. Nosotros vamos a hacer el caso cuando estos son un circuito, cuando empezamos y terminamos en el mismo lugar, que este es el que se llama más que todo el circuito euleriano, y entonces el resultado sería que existe el circuito euleriano si solo si todos los vértices tienen grado par. Eso sí, estamos hablando de grafos conexos. En grafos no conexos, por supuesto que no se podría. ¿Okay? Entonces, vamos a resolverlo por inducción. ¿Cómo se resuelve por inducción? Bueno, si el grado es par y además es conexo, quiere decir, el hecho de que sea conexo quiere decir nuestro grafo no tiene vértices de grado 0. O si no, no puede ser conexo. Quedaría separado. Entonces el grado mínimo es por lo menos 2. El grado mínimo es por lo menos 2 porque es un número par, no puede ser 1. Quiere decir que hay por lo menos un ciclo. Entonces vamos a encontrar un ciclo. Y como estamos hablando de caminar, voy a ponerle dirección al ciclo, pero esa parte no es tan importante. Hay un ciclo. Existe porque el grado mínimo es 2. Entonces removamos el ciclo y digamos que nos queda un grafo más pequeño, que podría no ser conexo. Entonces puede seguir siendo conexo, puede que no. Pero lo importante es que es más pequeño, por lo menos la cantidad de aristas se reduce. Y podemos usar inducción y decir, bueno, en cada componente hay un circuito euleriano. Entonces aquí tenemos este circuito euleriano aquí, este acá y este acá. Y si ponemos de vuelta el ciclo que borramos, tenemos algo como esto. Y resulta que juntando esto va a ser euleriano. ¿Cómo? Empecemos en el ciclo que definimos. Entonces digamos que vamos avanzando, avanzando y llegamos a un vértice que está en una de las componentes. Entonces en este vértice, en vez de continuar el ciclo como debería, hagamos el otro circuito euleriano en el grafo que está definido aquí, hasta que lo terminamos y regresamos al vértice donde iniciamos. Entonces podemos continuar desde este vértice, encontramos otra vez más aristas por allá, entonces nos salimos del ciclo principal y hacemos el circuito euleriano, regresamos al punto de inicio, continuamos y aquí pasa exactamente lo mismo hasta cerrar el circuito. Entonces eso prueba el resultado de Euler y además uno puede verificar el del camino euleriano, el de la caminata euleriana se puede verificar si uno remueve los dos vértices de grado 2 de forma similar, o la otra forma sería agregando una arista, uniendo esos dos vértices, porque de hecho este resultado sirve para multigrafos sirve también. Entonces uno puede agregar aristas, hacer un circuito y luego cuando borra la arista, lo que le queda es un camino. ¿Okay? Bueno, un ejercicio es ver cuáles son las condiciones necesarias cuando el grafo es dirigido. Entonces, ¿qué condición le tenemos que pedir a los grafos a los grafos dirigidos para que haya un circuito euleriano de forma dirigida? Entonces, eso se los dejo ejercicio. Y aquí les iba a enseñar una cosa. ¿Qué tenemos por aquí? El caballo. Ustedes saben cómo se mueve el caballo en el ajedrez. Tenemos el caballo en una casilla y tiene 8 posibles movimientos, que es 4 hacia arriba, abajo, derecha o izquierda, y luego 2 en una dirección perpendicular. Entonces, desde cualquier punto, hay 4 opciones para donde puede caer el caballo en un movimiento.
Vamos aquí, aquí y aquí. Por supuesto que cuando el caballo está fuera del tablero, quiero decir, cerca de la orilla, puede ser que alguno de los pasos caiga por fuera, entonces ese, pues no lo podría hacer. ¿Ok? Entonces aquí hay una pregunta o un acertijo que dice lo siguiente: ¿será posible que el caballo pueda saltar por todas las casillas del tablero de ajedrez, que pase por cada una de las casillas, pero solo una vez, sin repetir? Entonces, uno puede escoger el punto de inicio, pero ¿será que el caballo puede pasar por todas las casillas del tablero sin hacer repeticiones? Entonces, este es un pequeño ejercicio. Bueno, estamos en el tablero de ajedrez, que es 8×8, y resulta que sí se puede. ¿Cómo se hace para que el caballo cruce todo el tablero de ajedrez? Bueno, hay varias formas. Aquí les traje una. Aquí voy a dejar que el caballo haga sus movimientos. Vamos a acelerarlo un poco. Bueno, ya tiene casi todos los espacios cubiertos. Y lo logramos. Entonces el caballo, es un dato curioso, el caballo puede recorrer todo el tablero de ajedrez, pasando por cada casilla exactamente una vez. Y resulta que el caballo puede hacer esto. Aquí estamos en el tablero de ajedrez, que es 8×8, pero el caballo puede hacer esto en tableros más grandes, mientras las dimensiones sean por lo menos 3. Pero esta caminata tiene algo particular, y es que recuerden que habíamos empezado en la esquina. O sea que podemos volver a saltar a la esquina, y esto va a ser no solo una caminata que pasa por todos los vértices, perdón, por todas las casillas, sino que el punto de inicio y el final es el mismo. Bueno, si hacemos esto, podemos cerrarlo para que sea un ciclo. Entonces aquí les muestro un grafo que representa los movimientos del caballo. Así es como el caballo se puede mover por todo el tablero de ajedrez. Y este comportamiento que está aquí se llama un ciclo hamiltoniano. Entonces nosotros decimos que un grafo tiene un ciclo hamiltoniano si este pasa por todos los vértices de un tablero, de un grafo. Es un ciclo que pasa por todos los vértices de un grafo. En este caso, el grafo que estamos considerando sería un vértice por cada casilla, y hay una arista entre dos casillas si el caballo puede saltar de una casilla a la otra. Y ahora, ¿cuántos ciclos hamiltonianos hay en el tablero de ajedrez? Esta cantidad, un montón. De hecho, siento que se me borró un número. Pero bueno, son muchísimos caminos, ciclos hamiltonianos que se pueden hacer en el tablero de ajedrez. Y si ustedes le piden al caballo, quiero decir, si relajan la condición y no piden que podamos cerrar el ciclo, o sea, aquí terminó, en el camino terminado donde podíamos cerrar el ciclo. Si solo pedimos que sea una caminata, un camino que pase por todas las casillas, no se sabe cuántos de estos hay, pero por supuesto, son mucho más porque es menos restrictivo. Y bueno, en general no hay una forma fácil de ver cuándo un grafo tiene esta propiedad, pero hay un teorema de Dirac que nos dice un grafo con grado mínimo n medios posee un ciclo hamiltoniano. ¿Y cómo vemos esto? Bueno, empecemos buscando un camino que pase por muchos vértices. Entonces, creemos que si hay un ciclo que pasa por todos los vértices, también hay un camino que pasa por todos los vértices. Entonces, agarremos uno de estos, pero lo que podemos pedirle es que sea el del mayor tamaño posible. Entonces,
por hipótesis no podemos asumir todavía que hay un camino que pase por todos los vértices. Suponga que hay un camino, perdón, considere un camino que pase por la mayor cantidad de vértices posibles. Entonces, un camino de longitud máxima. ¿Okay? Y hay algo, un comportamiento similar que vimos anteriormente, es que los vecinos de los extremos siempre están por dentro de este camino. Uno no puede tener un vecino por fuera, porque si no, se extiende el camino. Quiere decir que todos los vecinos van a estar aquí adentro. Entonces, vamos a encontrar algo como esto. Vamos a encontrar dos índices seguidos, tal que el primer índice esté conectado con el último vértice y el siguiente esté conectado con el primero. Entonces, pongámosle nombre, digamos, este es V1 el inicial, este es VI, VI más 1, y este es VK. Entonces, vamos a encontrar algo como esto. Y la razón es porque tenemos el grado mínimo de al menos n medios. Entonces, usando este grado mínimo de al menos n medios, si consideramos el conjunto de vecinos de VK que está restringido en este camino, va a ser aquí hay a lo sumo aquí hay a lo sumo n-1 vértices, porque VK no está aquí. Y vamos a considerar los vecinos de V1, pero como conjunto lo vamos a mover un poco a la izquierda. Entonces, usualmente se dice como n de V1 con un menos. Eso nada más va a hacer que pongamos en el conjunto lo que está a la izquierda de los vecinos. Entonces, si VI más 1 es un vecino de V1, vamos a poner VI en este conjunto. Y lo importante es que estos conjuntos tienen tamaño por lo menos n medios. Entonces tenemos dos conjuntos de tamaños n medios. Y como a lo sumo, en la unión va a tener n-1 vértices, quiere decir que estos dos conjuntos se tienen que intersecar. Y por eso tenemos un grafo de esta forma, algo de esta forma. Y si eso no queda muy claro, se los dejo como ejercicio formalizar un poco los detalles. ¿Pero para qué queremos eso? Bueno, si quitamos la arista que unía estos dos vértices consecutivos, ya no tenemos un camino, tenemos un ciclo. Y vean que si el grafo original, si todos los vértices del grafo estuvieran aquí, entonces ya tendríamos el ciclo hamiltoniano. Y vean que si el teorema es cierto, el hecho de considerar un camino de longitud máxima nos asegura que este camino va a tener a todos los vértices. O sea, porque sería hamiltoniano. Entonces, ¿qué pasa si hay un vértice por fuera? Digamos que no es cierto, que no contiene a todos los vértices. Digamos que hay un vértice por fuera, pero hay una hipótesis que no hemos usado y es que el grafo va a ser conexo. Bueno, en realidad no es una hipótesis, sino que el hecho de que el grado mínimo sea n medios nos va a asegurar que el grafo es conexo. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen dos componentes conexas, una de ellas va a tener tamaño a lo más n medios. Pero tomen un vértice aquí y este vértice más sus vecinos, como tiene al menos n medios vecinos, este componente tiene que tener tamaño por lo menos n medios más 1. Lo cual no se puede si hay dos componentes. No es posible que haya dos componentes y que cada una tenga más de la mitad de los vértices. Entonces el grafo va a ser conexo. ¿Y eso qué significa? Significa que si hay un vértice afuera, va a haber alguna forma, por medio de un camino, de llegar al vértice, a algún vértice de este ciclo. Entonces digamos que llega por primera vez a este vértice, puede llegar aquí, y lo que pasa es que aquí vamos a tener un camino que es todavía más largo que con el que empezamos, removiendo esta arista. Vemos que esto es un camino, pero tiene un vértice más, o sea, es un camino más largo que el que empezamos originalmente. ¿Okay? Entonces, eso prueba el teorema de Dirac. Vamos a hacer un descanso
de unos... Profe, una pregunta, Sí, porque es que siempre hay dos vértices consecutivos que son, bueno, que están conectados con el primero y el último. sí. Digamos, aquí lo que estamos haciendo es considerando dos conjuntos. El vecindario de VK, que sabemos que pertenece a este conjunto. Eh, sabemos que no tiene vecinos por fuera. Entonces, pertenece a x1 hasta xk-1. No hay vértices por fuera. O si no, extenderíamos el camino. Y vamos a considerar el vecindario de V1. De V1, que es similar, pero en realidad vamos a considerar no los vecinos, sino nos corremos un paso a la izquierda. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si V3 es vecino de V1, entonces vamos a meter a V2 en el conjunto. Entonces va a ser como índice, digamos, este sería el conjunto de los VI, tal que VI más 1 es vecino de V1. Entonces este símbolo significa que son adyacentes. Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, queremos probar que VI está en los dos conjuntos. O sea, que VI es vecino de VK y que VI más 1 es vecino de V1. Pero lo que vemos es el tamaño de los conjuntos. El tamaño de este conjunto es por lo menos n medios. El tamaño de este conjunto también es por lo menos n medios, porque la condición de Dirac nos dice que el grado mínimo es n medios. Pero al mismo tiempo, vean que VK no está en ninguno de los dos conjuntos. Entonces, la unión de estos conjuntos tiene tamaño a lo sumo n-1. Entonces, si unimos estos dos, vamos a tener a lo sumo n-1 vértices. Y eso nos dice que los conjuntos no pueden ser disjuntos. Si fueran disjuntos y uno los une, tendríamos más de n elementos, al menos n elementos, pero el tamaño es a lo sumo n-1. Entonces lo que probamos es que estos dos conjuntos se tienen que intersecar. Y ahí encontramos estos dos consecutivos con esta propiedad. Ah, ya, ya. Ok, vamos a hablar de los clics. En realidad no vamos a hablar mucho de esto. Un clic es un conjunto de vértices que todos están conectados por una arista. Cada pareja de ellos está conectado por una arista. También se conocen como grafos completos. Entonces tenemos, por ejemplo, este pentágono. Este creo que son 10 y este 15 vértices. Entonces, en estos es que cada pareja de vértices está conectado. Eso es un clic. Y un clic especial es el triángulo, que son de 3 vértices. Entonces, no es el triángulo geométrico en sí, sino en el grafos. Es solo 3 vértices, un clic de tamaño 3, que cada vértice está conectado con los otros dos. Y aquí vamos a ver un teorema muy importante, que es el de Mantel. Entonces, este teorema nos dice que si tenemos n a la 2 sobre 4 aristas, si tenemos, perdón, este al menos está mal, debería ser mayor estricto. Si tenemos más, no al menos, sino más. Si tenemos más de n a la 2 sobre 4 aristas, entonces G contiene al menos un triángulo. Entonces este es un teorema que nos habla algo de capacidad, o sea, cuántas aristas podemos meter en un grafo de tal forma de que no obtengamos triángulos. Entonces, tal vez pueden pensar un poco cómo sería un grafo, cómo podemos hacer para obtener un grafo sin triángulos y que tenga la mayor cantidad de aristas. Entonces, una construcción con este número es que uno considera dos clases y no permite aristas dentro de las clases. Entonces, toda arista va a ir de un lado y va a terminar en el otro. Y este grafo no puede tener triángulos, porque dos triángulos, porque si uno tiene un triángulo de 3 vértices, son 3 vértices, va a tener dos de un mismo lado, y dijimos que de un lado no hay aristas. Y la forma de maximizar esto es agarrando la mitad de los vértices en un lado y la otra mitad en el otro. Entonces tenemos todas las aristas que van de izquierda a derecha
con un vértice en izquierda y otro en derecha. Y la cantidad de aristas sería el producto de estos dos números, n al lado n sobre 2 por n sobre 2. Claro, este número se obtiene cuando n es par. Cuando n es impar, hay que hacerlo lo más parecido posible, que es poniendo n más 1 medios y n menos 1 medios. Esto se podría incluso poner una parte entera para que quede exacto. Pero no es tanto el enfoque aquí. Entonces, vamos a ver varias pruebas de este resultado, porque algo importante, como les decía, son las ideas. Entonces, no es tanto los resultados, sino las ideas. Entonces, una idea es una idea local que es agarrar un vértice y ver qué pasa cerca de este vértice. Un vértice útil, en este caso, va a ser un vértice de grado máximo. Entonces, digamos que ustedes agarran V, un vértice de grado máximo, y consideremos el vecindario. Entonces, la única hipótesis de V es que el grado de V va a ser máximo. Y vamos a escribir de V, el grado va a ser D. Voy a usar la letra D. O sea, el tamaño de este conjunto de la derecha es D. Y vamos a separar el conjunto de vértices en dos partes. Entonces, una parte va a ser el vecindario de V y en otra parte va a ser todo lo demás. V menos el vecindario. Entonces, ¿qué podemos decir del hecho de que V tenga mayor grado posible? El hecho de que V tenga mayor grado posible, bueno, nada más nos dice que el grado de todo vértice U es menor o igual que D. O sea, esa es la definición de que el grado sea máximo. Entonces, esa es la definición de que el grado sea máximo. Veamos otra cosa. Las aristas del lado derecho están prohibidas. Está prohibida una arista del lado derecho, porque estamos hablando del vecindario. Entonces, el vecindario quiere decir todos están conectados con V. Y si V está conectado con estos dos, y el grafo no tiene aristas, que tal vez no mencioné, o sea, vamos a suponer que el grafo no tiene aristas y probar que la cantidad de aristas, perdón, vamos a suponer que el grafo no tiene triángulos y probar que la cantidad de aristas es n a la 2 sobre 4. Eso es lo que vamos a suponer. Tal vez no lo mencioné. Si hacemos eso, en el vecindario de un vértice cualquiera no pueden haber aristas. Porque por definición, estar en el vecindario significa que ya somos vecinos de V, y si hubiera una arista, tendríamos un triángulo. Y entonces eso nos va a decir que los vértices de aquí, del lado derecho, solo pueden estar conectados con lo que está en el lado izquierdo. Entonces, el grado de todos los vértices en el vecindario de V va a ser a lo sumo n menos d. N menos d es lo que teníamos del otro lado, de este lado. Entonces vean lo bueno de esto, porque si tenemos un vértice de grado muy grande, quiere decir que vamos a tener muchos vértices de grado pequeño. Entonces eso va a compensar. ¿Y qué significa eso? Bueno, consideremos el conjunto de aristas, la cantidad de aristas. Y recuerden que tenemos el lema del apretón de manos, que nos dice que 2 veces la cantidad de aristas es lo mismo que sumar los grados de todos los vértices. Entonces hagamos eso. Y tenemos dos conjuntos. Uno va a ser el vecindario de V y el resto. Entonces dividamos la sumatoria en dos partes. Cuando sumamos de un vértice que está en el vecindario y cuando no está en el vecindario. Entonces, en el vecindario podemos usar esta cota de que el grado es a lo sumo de n menos d. Entonces, si el vecindario es grande, como dijimos, por lo menos los vértices van a tener grado pequeño. Y del otro lado, pues no hay mucho que decir. Entonces, simplemente digamos que el grado es a lo sumo de, porque d era el grado máximo. Entonces, tenemos una suma aquí. Reemplazamos por n menos d y por d. Pero aquí, en la primera clase, tenemos d vértices. Y en la segunda clase tenemos n menos d. Entonces, nos queda, sumándolos, nos queda acotado por 2 veces n por n menos d. Y esto que tenemos aquí es una función cuadrática. Si n está fijo y d es una variable, esta es una función cuadrática que tiene 0, que sus ceros son 0 y n. Es una función, aquí me falta esto es una d, perdón.
Esto era n menos d por d, entonces esto es una d. ¿Listo? Es una función cuadrática, el coeficiente principal es menos d a la 2, entonces se ve como así. Y el vértice está en la pura mitad. El vértice está en la pura mitad. Entonces es cuando d vale n medios. Y cuando d vale n medios tenemos n medios al cuadrado. Y por este 2 tenemos n a la 2 sobre 2. Otra forma de verlo también es con la desigualdad de media aritmética, media geométrica o cualquier otra desigualdad. En realidad aquí no hay mucho que probar, pero vemos que esto es a lo sumo n a la 2 sobre 2. Y pasando el 2 a dividir, tenemos n a la 2 sobre 4. Empezamos con un grafo sin triángulos y eso es lo que obtenemos. Entonces aquí lo que usamos fue, importante era considerar un vértice de grado máximo y deducir algo a partir de esa hipótesis. Ok, déjenme borrar esta parte. Les dije que íbamos a ver varias pruebas. Una prueba es con inducción. Y si uno hace inducción, esta inducción va a ocupar dos casos base, que serían n igual a 1, por ejemplo. Entonces n igual a 1 sería un grafo, la cantidad máxima de un grafo con un vértice sin triángulos es 0, porque de hecho un grafo no puede tener aristas, si solo tiene un vértice no puede tener aristas. Y si n es igual a 2, la cantidad máxima sería una arista, la arista entre ellos, y eso nos daría 2 a la 2 sobre 4 es 1. Entonces no hay realmente nada que probar, se verifican fácilmente los casos base. Y para hacer inducción, la razón por la que queríamos, ocupamos dos casos base, es porque vamos a remover dos vértices. Entonces empecemos con una arista U y V, y removamos la arista del grafo, y así nos va a quedar un grafo, llamémoslo G', que tiene n-2 vértices. Pero lo importante notar aquí es que podemos decir algo sobre la suma de los grados. La suma del grado de V y U es a lo sumo n. ¿Y eso por qué? Bueno, simplemente porque no tenemos vértices en común, no tenemos vecinos en común. En caso contrario, tendríamos un triángulo. Si hay un vértice en común, tendríamos un triángulo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la cantidad de vértices aquí abajo son a lo sumo n-2. Como cada vértice es vecino de a lo sumo, un vértice de arriba sería n-2. Entonces, aquí las cantidades de aristas en el medio es n-2. Y luego tenemos esta arista que está arriba, o sea, es a lo sumo n-2, perdón. Y tenemos esta que está arriba, que es contada dos veces, una vez por v y otra por u. Entonces, la suma de los grados es a lo sumo n. Y aquí es donde podemos usar inducción, removiendo estos dos vértices, junto con todas las aristas que son incidentes. Y entonces podemos usar inducción sobre G', un grafo con n-2 aristas. Y aquí decimos, bueno, por inducción tendría a lo sumo n-2 a la 2 sobre 4 aristas. Y dijimos que dv más du es a lo sumo n. Y este menos 1 es porque esta arista solo la estamos removiendo una vez. No, si en esta suma estaríamos contando esta arista dos veces. Entonces, esta es la cantidad de aristas que se pierde. Y eso nos queda exactamente n a la 2 sobre 4. Eso se puede ver fácilmente porque aquí tenemos esta suma expandida, sería n a la 2 menos 2 por 2n. Y aquí tenemos este 4 que va a cancelar con este 4, sacar el denominador común. Y al final tenemos más 2 a la 2 que es 4. Y entonces este 4 con este menos 1 también lo cancela. Y entonces probamos la desigualdad. Probamos que la cantidad de aristas es a lo sumo n a la 2 sobre 4. Y una última prueba, porque también es una herramienta que se usa a menudo, es que vamos a hacer algo parecido. Sí, al igual que antes, cada vez que tengamos una arista, la suma va a ser de los grados va a ser a lo sumo n. ¿Ok? Entonces, si sumamos sobre todas las parejas de aristas, esta suma, entonces cada arista, sumamos sobre cada pareja de aristas la suma de v más de u, esto va a estar acotado por n y la cantidad de términos es la cantidad de aristas. Entonces tenemos que la cantidad de aristas por n es mayor o igual que esta suma. Pero, pregunta, ¿cuántas veces aparece dv? El número de v. Entonces, para un vértice fijo, ¿cuántas veces aparece este término de aquí?
y aparece cada vez que V es un vecino de U. ¿Y cuántos vecinos tiene V? Tiene de V, tiene el grado de V. O sea que el número de V para cualquier vértice aparece, aparece exactamente dv veces. O sea que esta suma que teníamos a la derecha es igual a la suma de los grados al cuadrado. Y ahora que tenemos eso, podemos usar alguna desigualdad estándar. Una sería convexidad, otra sería la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Que la desigualdad de Cauchy-Schwarz, por ejemplo, nos dice que si tenemos dos n-tuplas y multiplicamos en parejas los números, a1 con b1, a2 con b2, a n con bn, sumamos estos números y elevamos al cuadrado, esto es a lo sumo, si sumamos los cuadrados de los a sub i's y luego multiplicamos por la suma de los cuadrados de los b sub i's. Esta desigualdad que está aquí es un caso particular de Cauchy-Schwarz, que es que usted ponga b sub i igual a 1 entre n. Entonces, si usted pone igual a b sub i 1 entre n, no, podemos sacarle 1 entre n a factor común. Y aquí a la derecha vamos a tener 1 entre n a la 2, n veces. Vamos a tener 1 entre n a la 2, n veces. Y aquí se cancela, aparece n veces, entonces se va a cancelar y va a quedar solo 1 entre n. Y del lado derecho, lo que va a aparecer es el 1 entre n estaba, pero como estamos hablando al cuadrado, sale 1 entre n a la 2. Y vean que lo que tenemos aquí es la suma de los cuadrados. Entonces nos deshacemos de este 1 entre n, pasamos a multiplicar y nos va a quedar este 1 entre n que está aquí. Entonces es mayor o igual que esta suma, que es la suma de la suma y luego elevar al cuadrado. Y esta es una técnica que se usa mucho cuando uno quiere acotar estos tipos de sumas. Y además porque en un grafo nosotros tal vez no podemos manejar la suma de los cuadrados, pero sí podemos manejar la suma sin los cuadrados. Aquí está otra vez, tenemos el lema del apretón de manos. Entonces esto que está dentro es 2 veces el número de aristas. Cuando elevamos al cuadrado tenemos 4 veces el número de aristas al cuadrado. Y aquí es cuestión de despejar. Tenemos aquí el 4, pasa a dividir. Tenemos C de G, aquí una vez a la izquierda y 2 veces a la derecha, se cancela 1. Y concluimos que la cantidad de aristas es n a la 2 sobre 4. ¿Okay? ¿Una pregunta? Ok, porque es que del grado de V más el grado de U es igual al grado de V a la 2. Sí, aquí es porque, pongamos tal vez unos nombres, digamos que los vértices son V1, V2, V3 hasta Vn. Entonces, en esta suma estamos sumando términos que son de la forma d de vi. Entonces, para un vértice que usted me dé, a veces va a aparecer este término en esta suma. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas veces aparece el término d1, por ejemplo, dv1? Entonces, aparece una vez cada vez que tenemos un vecino. Digamos, este número va a ser v1 cada vez que ponemos un vecino de v1. Pero esta suma solo la estamos contando una vez. O sea, si usted pone v, si le damos la vuelta, no vamos a sumarlo otra vez, solo una vez. Entonces, aquí el v, un v fijo, va a aparecer esta cantidad de veces, dv veces. O sea que el término de v va a aparecer exactamente dv veces. Esta Ok, es la cantidad de vecinos, entonces es la cantidad de veces que aparece y aquí entonces nos queda el cuadrado. ok, gracias. Bueno, del ejemplo anterior, y de hecho si examinan la prueba que está como ejercicio, no sé si está en el anexo, pero si no está en material extendido, queda como ejercicio verificar cómo se ve un grafo sin triángulos que tenga exactamente n a la 2 sobre 4 aristas. Y el ejemplo que nosotros vimos al inicio para encontrar ese número era lo que se llama un grafo bipartito, que uno tiene dos componentes
llamémoslas X y Y. Y toda arista tiene un extremo en X y otro en Y. No se permite tener una arista con dos extremos en X o dos extremos en Y. Y un ejercicio es ver que un grafo es bipartito si solo si no tiene ciclos de longitud impar. Entonces, este ejercicio, la forma que se verifica es que uno empieza, hay que seleccionar dos clases X y Y, digamos. Hay que asignarle X o Y a cualquier vértice, en cuál clase está. Entonces, empieza en cualquier punto. Sus vecinos tienen que estar en la otra clase. Y luego los vecinos del vecino tienen que estar en la clase inicial. Y entonces así uno va asignando hasta llegar a todo el grafo. Y lo que hay que verificar es que la única forma de que un vértice haya sido asignado en dos clases es que haya un ciclo de longitud impar. Esa es más o menos la idea del ejercicio. Aquí hay grafos bipartitos. Quiero introducir un teorema importante, que es el teorema de Hall. Tiene que ver con lo que se llaman emparejamientos. Entonces, la definición formal de un emparejamiento es que es un subgrafo en el que todos los vértices tienen grado 1. Entonces, ¿cómo se ve un grafo en el que todos los vértices tienen grado 1? Bueno, aquí está un vértice, aquí está su vecino, y su vecino no tiene más vecinos. Entonces, esto se llama un emparejamiento, que también lo que estamos haciendo es asociando, como el nombre lo dice, parejas. Y el teorema de Hall nos va a dar condiciones para un grafo bipartito, decir cuando hay emparejamientos perfectos. Entonces, un emparejamiento sería un grafo de este estilo, pero es perfecto si cubre todos los vértices. Entonces, el teorema de Hall lo que nos dice es cuando un grafo bipartito tiene un emparejamiento perfecto. Y nos da esta condición. Bueno, aquí está otra vez. Tenemos dos clases del mismo tamaño, X y Y. Tenemos dos clases del mismo tamaño y lo que dice es que hay un emparejamiento perfecto, sí y solo sí, para cualquier conjunto que ustedes agarren de X. Los vecinos, el conjunto de vecinos, va a tener por lo menos el mismo tamaño que el conjunto original. Por lo menos el mismo tamaño. Entonces, el conjunto de vecinos sería el conjunto de vértices que tienen por lo menos una arista con algún vértice del conjunto. Entonces, por ejemplo, si yo agarro estos tres vértices y llamo a esto S, entonces su vecindario sería este que está aquí, este de acá, aquí, y terminarían siendo todos estos. Entonces esto sería, esta S parece un 5. Esto sería N de S. Okay. Entonces el vecindario se definiría así. Un vértice está en el vecindario si tiene por lo menos una arista que va al conjunto original, el conjunto de partida. Y el teorema de Hall nos dice que para que el emparejamiento exista, el conjunto de la derecha siempre va a ser más grande o igual que el conjunto de la izquierda. El conjunto del vecindario va a tener la cantidad de elementos o más. Y hay un lado que es evidente, porque si el emparejamiento existe, los conjuntos a la derecha siempre van a tener por lo menos el tamaño de ese. ¿Y por qué es evidente? Bueno, veámoslo aquí. Si ustedes meten cualquier conjunto, entonces la pareja de cualquier elemento que hayamos escogido tiene que estar en el vecindario. Entonces aquí, estos tres, por ejemplo, tienen que estar en el vecindario porque son la pareja de los elementos de S. Entonces ahí ya hay por lo menos la cantidad de elementos de S. Luego pueden haber más. En este ejemplo vemos que hay más. Pero con eso ya tenemos por lo menos el tamaño de S. Lo que nos dice Hall es que esta condición no solo es necesaria, sino que es suficiente. Entonces que si este tamaño se cumple para todo su conjunto, entonces vamos a tener el emparejamiento. Y esto se puede mostrar por inducción. Este teorema se puede mostrar por inducción. Y vamos a hacer dos casos. El primer caso es que esta desigualdad de aquí, vamos a suponer que siempre es estricta. Entonces el primer caso sería, suponga que esta desigualdad siempre es estricta. ¿Y de qué nos ayuda eso? Básicamente lo que dice es que si esta desigualdad es estricta, tenemos cierta libertad, y entonces usted dice, bueno, la desigualdad es estricta. Agarre cualquier pareja de vértices X y Y en G,
le vamos a asignar esta arista como una pareja, removámoslos del grafo, entonces nos queda un grafo G' con componentes, digamos, X, X', que va a ser el conjunto original menos X, Y', que sería el conjunto original menos Y, y lo que vemos es que satisface las hipótesis de Hall, simplemente porque cuando agarramos un conjunto aquí, en el grafo original, el vecindario tenía tamaño mayor estricto, y en el grafo reducido, a lo sumo perdimos a Y, entonces la desigualdad se mantiene. Entonces este es el caso, es un caso sencillo, el que siempre va a ser estricto menor, eso sí, cuando S es diferente de vacío o diferente de todo el conjunto, porque para estos dos casos claramente va a ser igual. Entonces, este va a ser, si esto es cierto, siempre para todo S, pero diferente de vacío o diferente del conjunto original, del conjunto X en este caso. Y el segundo caso sería que suponga que hay un S, perdón, en el que se cumple la igualdad, que el vecindario tiene el mismo tamaño que el conjunto S. Entonces la idea aquí va a ser descomponer nuestro grafo en dos y aplicar Hall para las dos partes. Entonces aquí tenemos dos grafos, S y su complemento, el vecindario de S y su complemento, llamémoslo T. Y lo que vemos es que cada parte va a satisfacer Hall. Entonces, por ejemplo, abre un subconjunto de S y hay que verificar que el vecindario tiene por lo menos el tamaño de S. Pero el vecindario en el grafo original tiene la propiedad. O sea, si usted agarra llamémoslo S1, el vecindario S1 tiene por lo menos el tamaño de S1. Y además, por la forma que escogimos S y T, el vecindario S1 está contenido en T. Entonces está contenido en el grafo 1. Vean que aquí hay dos grafos, el de abajo y el de arriba. Y lo que vamos a ver es verificar las condiciones de Hall en cada uno de los dos grafos para usar inducción en ambas partes. El que ocupa un poco más de trabajo es ver la parte de arriba que satisface Hall. Porque si ustedes agarran, por ejemplo, estos dos vértices, ustedes me pueden decir, bueno, el vecindario tiene por lo menos dos vértices en el grafo original. Pero ¿qué pasa si estos vértices los encontramos abajo? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pongámosle primero un nombre, llamémoslo S'. Queremos verificar que el vecindario S' tiene por lo menos el tamaño de S. Y lo que hacemos es considerar el vecindario de la unión de S con S'. Entonces, si consideramos el vecindario en conjunto de estos dos, en el grafo original, entonces va a tener por lo menos el tamaño de la unión de los dos conjuntos. Y digamos que este conjunto tiene tamaño, digamos que ese tiene tamaño A y S' tiene tamaño E. Entonces, a la derecha tenemos un conjunto que tiene tamaño por lo menos A más B. Y si removemos la parte de abajo, como T tiene el mismo tamaño que S, que es A, si removemos la parte de abajo, vamos a encontrar por lo menos la misma cantidad de vecinos arriba. Entonces, con eso se verifica que el teorema de Hall se satisface en ambas partes. ¿Sí? Aquí en el material venían dos ejercicios después de este. Bueno, de hecho 3. Bueno, no pasé clic aquí, pero aquí básicamente dice lo que estaba diciendo. Solo que aquí está muy, muy resumido. Entonces aquí aplicamos inducción y encontramos el emparejamiento. Entonces aquí les quería mostrar estos dos ejercicios. No voy a trabajarlos. Pero para el primero, les quería decir que este primero en realidad es el enunciado original de Hall. Cuando Hall probó su teorema lo hizo sobre conjuntos y lo que se llama un sistema de representantes. Entonces básicamente tiene una familia de conjuntos que tiene la propiedad de que en la unión de cualesquiera K hay por lo menos K elementos. Y lo que nos dice es que podemos escoger un representante de los números desde 1 hasta n, tal que este representante está en el conjunto I. Y un segundo ejercicio para verificar las condiciones de Hall es, bueno, primero que todo, ¿qué pasa si los conjuntos no tienen el mismo tamaño? ¿Qué pasa si un conjunto satisface Hall, pero tal vez el conjunto X es más pequeño que el tamaño de Y? Entonces, ¿qué podemos hacer? Y uno puede adaptar Hall para probar algo. Pero este nos dice otro caso particular, que es que tal vez los grados a la izquierda son más pequeños que los grados a la derecha. Que hay un valor de tal que a la izquierda
todo grado es por lo menos D y a la derecha todo grado es por lo menos D. Entonces aquí no nos piden que sean del mismo tamaño, pero lo que quiero decirles es que uno puede probar Hall, que este grafo satisface las condiciones de Hall, porque si tiene un conjunto S, digamos de tamaño A, y considera su vecindario, digamos que el vecindario tiene tamaño T. Entonces, como S, digamos S es subconjunto de X, como el grado mínimo de S es D, quiere decir que la cantidad de aristas entre estos vértices es por lo menos el número de aristas es al menos el producto que sería el tamaño de X que dijimos, perdón, de S, que es A, multiplicado por D. Y por otro lado, si contamos del lado derecho, como los grados son acotados por D, el número de aristas sería a lo sumo el tamaño B de este conjunto que es B, tal vez aquí no se ve que es una B, multiplicado por D. Entonces cancelamos la D y tenemos que el tamaño de B es por lo menos el tamaño de A. Entonces aquí podemos verificar que se satisface el teorema de Hall. Bueno, hay que ver también qué pasa, como les decía, porque aquí dicen son dos clases, pero no nos dicen que tengan el mismo tamaño. Entonces, tenemos un ejercicio que bastante interesante me parece, que es sobre los cuadrados latinos. Entonces, los cuadrados latinos son un conjunto de n símbolos. Uno tiene en un tablero n por n, y lo que nos dicen es que cada símbolo aparece exactamente una vez en cada fila y en cada columna. Por ejemplo, el sudoku tiene esta propiedad, de hecho es más restrictivo, pero el sudoku tiene esta propiedad de que cada número aparece en cada fila y en cada columna exactamente una vez. Entonces, este ejercicio, bueno, aquí no está, este ejercicio ya lo puse, nos dice, básicamente nos dice que tenemos un cuadrado latino pero incompleto. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos el tablero n por n, pero solo las primeras m columnas tienen números. Aquí en realidad m debería ser menor que n. Aquí hay que hacer una corrección. N debería ser mayor o igual que m. Entonces, m es más pequeño que n y tenemos solo un subrectángulo con símbolos. Y nos dice que hay que mostrar que se puede de alguna forma completar los símbolos para obtener el cuadrado latino. Entonces, hagamos, por ejemplo, digamos que aquí. Digamos que aquí en este ejemplo tenemos un rectángulo latino que es 5 filas y 3 columnas. Entonces, ¿se puede completar o no se puede completar? Esa es la pregunta. O determinar que sí se puede. Porque, digamos, en el sudoku, por ejemplo, que hay más restricciones, uno sabe que uno no puede poner números aleatoriamente y luego ir completando, sino que hay que ir poniendo los números con cuidado. Entonces, tal vez alguien va completando este cuadrado latino y lo que sea que haya hecho, no se puede completar, bloquea otros movimientos para completar el cuadrado latino. Entonces, este ejercicio nos dice que vamos a poder mostrar que sí se puede ir completando. Y entonces, primero que todo hay que ver cuál es la estrategia aquí. Porque completar todo de un solo no es una buena idea, sino que uno lo hace paso a paso. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a probar que si uno empieza con un rectángulo latino n por m, vamos a poder agregar una columna a la vez. Entonces vamos a poder agregar la columna m más 1, m más 2, y con agregar una a la vez es suficiente porque aplicando el procedimiento varias veces, eventualmente vamos a completar todo el cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, con un grafo. ¿Qué representa este grafo? Vamos a hacerlo específicamente en este ejemplo, pero se puede adaptar en general. Entonces, en este grafo, por ejemplo, los números de arriba van a representar las filas. Y los números de abajo van a ser los números que podemos poner en las filas. Entonces, vean que en la fila 1 nos falta un 4 y nos falta un 5. Por eso es que el 1 está conectado con 4 y conectado con 5.
En la fila 2 nos hace falta el 3 y nos hace falta el 5. Entonces aquí está 3 y 5. El 3 le hace falta el 1 y le hace falta el 2. A la fila 4 le hace falta el 2 y le hace falta el 3. Y a la fila 5 le hace falta el 1 y le hace falta el 4. Entonces, de este grafo, ¿qué podemos rescatar para decir? Vamos a poner estos números en la fila sin crear problemas, o sea, sin crear dos números en la misma fila. Bueno, aquí lo que estaríamos buscando sería un emparejamiento. Aquí podemos encontrar un emparejamiento. ¿Y eso qué nos dice? Bueno, usando este emparejamiento, vamos a colocar la siguiente fila. Entonces, en la primera fila ponga el 4, en la segunda vamos a poner el 5, en la 3 el 2, en la 4 el 3 y en la 5 el 1. Y aquí, bueno, como solo nos falta una columna, podemos ver que ya queda básicamente determinado el siguiente emparejamiento. Pero en general, lo que uno ve es que el grafo definido de esta forma satisface las condiciones de Hall. Entonces uno satisface las condiciones de Hall, encuentra el emparejamiento y el emparejamiento podemos agregar una columna más. ¿Y por qué satisface las condiciones de Hall? Básicamente porque es un grafo regular. Quiere decir que todos los vértices tienen el mismo grado. Entonces arriba, en cada fila ya tenemos m símbolos, nos faltan n menos m. Entonces la cantidad de símbolos que nos faltan son n menos m. Y abajo que tenemos los símbolos, cada símbolo ha sido usado m veces, puede ser usado en m menos n filas. Entonces va a ser un grafo regular que es un poco más específico que este ejercicio. O sea, aquí sería dv es igual a d para todo v en x y para todo v en y. Y entonces podemos encontrar siempre un emparejamiento. Y con el emparejamiento podemos hacer un paso del rectángulo latino para ir agregando columna por columna.